Bienvenidos. Para el video de hoy presentaremos el tema de dinámica. Para comenzar, la dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. ¿Qué es una fuerza? Se trata de un fenómeno que se da por la interacción entre cuerpos o entre el cuerpo y su entorno. Es una magnitud vectorial y sus unidades en el sistema internacional son los newtons. Gráficamente los podemos ver como líneas rectas y son bastante útiles a la hora de entender el comportamiento de cuerpos cuando están en reposo o cuando están en movimiento. En dinámica podemos hablar de distintos tipos de fuerza, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, que se da en todos los cuerpos que tienen masa, la fuerza normal, que se da en todos los cuerpos que interactúan con una superficie, también la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que se dan en cuerpos que están teniendo un movimiento circular, entre muchas otras fuerzas. La primera ley de Newton, o más conocida como la ley de la inercia. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, con rapidez constante y con trayectoria rectilínea, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Ejemplo práctico. Supongo que el vaso y la tabla se mueven juntos con rapidez constante. Si la tabla se detiene, el vaso tiende a mantener su rapidez constante. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, como también la sumatoria de momentos es igual a cero. El equilibrio puede presentarse en un cuerpo estático, no sujeto a ningún tipo de modificación, sea de traslación o de rotación, o en un cuerpo en movimiento. Este último puede originar tres tipos de equilibrio. Equilibrio estable, cuando el cuerpo u objeto retoma su posición de estabilidad una vez que las fuerzas que actúan sobre él han cesado, demostrando así una tendencia marcada hacia el equilibrio. Por ejemplo, un péndulo que empujemos con la mano se moverá durante un tiempo, hasta que el efecto de la gravedad lo detenga siempre en el mismo y exacto punto de reposo. Equilibrio inestable, cuando el cuerpo u objeto mantiene una posición de reposo únicamente mientras actúe sobre él una fuerza determinada que compensa a las demás, de manera que, al cesar dicha fuerza, el objeto pierde el equilibrio y se desplaza hacia otros lugares. Por ejemplo, un lápiz que sostengamos sobre su punta caerá en diferentes direcciones cuando lo soltemos, ya que su punto de reposo depende de la fuerza de nuestra mano. Equilibrio indiferente, cuando el cuerpo u objeto es capaz de perder su posición de reposo y alcanzar una nueva de manera espontánea, sin necesidad de que nuevas fuerzas actúen sobre él. Es lo que ocurre, por ejemplo, al dejar una pelota sobre una superficie totalmente plana. No se desplazará en ninguna dirección, y si la empujamos un poco, cambiará de sitio, pero recuperará de inmediato su equilibrio. Segunda ley de Newton. Relación entre fuerzas y aceleración. Establece que la aceleración que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. Tenemos un ejemplo donde nos dice calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo cuya masa es de 13.000 gramos. Expresar el resultado en metros por segundos al cuadrado. Tenemos prácticamente nuestros datos, solo vendríamos a reemplazarlo, hacemos la conversión de los gramos a kilogramos, ya que son las unidades del sistema internacional. Después de haber hecho la conversión, despejamos la aceleración de la fórmula de la segunda ley de Newton y tendríamos 50 newton sobre 13 kilogramos, lo que la respuesta vendría a ser 3.85 metros por segundo al cuadrado. Para finalizar, hablaremos sobre la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. La tercera ley establece
que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. Aquí podemos observar un ejemplo que refleja el principio de acción y reacción. En este caso, la acción corresponde a la fuerza que ejercen las manos sobre las barras, y la reacción todo lo contrario, la fuerza que ejerce la barra sobre las manos. Quiere decir que hay un peso que se está oponiendo a la fuerza ejercida por este personaje. Para poder comprender mejor, realizaremos el siguiente ejemplo. Como se muestra en el diagrama, un bloque de 345 kilogramos es elevado por un sistema de poleas. Si al instante mostrado el bloque tiene una aceleración de 1.40 metros por segundo al cuadrado y si la polea y el cable tienen una masa despreciable y sin fricción, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza? Para comenzar, debemos representar el diagrama de cuerpo libre del bloque y de la polea que están conectadas con él. Bueno, la fuerza F es la misma para toda la cuerda que pasa por ambas poleas, debido a que se desprecia la fricción en ellas y se considera que su masa, quiere decir la de las poleas y de la cuerda, es despreciable en comparación con la masa del bloque, de manera que el resultado que se obtenga del análisis de las leyes de Newton es un valor aproximado. Por lo tanto, pasamos primero a analizar el bloque, por lo que determinamos que la suma de las fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, el peso menos la tensión deben ser igual a esa fuerza, masa por aceleración. Y reemplazando los datos, obtenemos que la tensión corresponde a 2.898 newton. Por lo que pasamos ahora a analizar la polea, colocando como fórmula que 2 veces la fuerza menos la tensión es igual a masa por aceleración. Y como ya tenemos el valor de la tensión, obtenemos como resultado que la fuerza es igual a 1.45 por 10 a la menos 3 newton. Eso corresponde a la letra B como respuesta. Video presentado por Fernández Carlos, Torres Héctor, Valdés José, Juan Franco y Guamaní Ángela quienes hablan. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.